visto en neuroanatomía, ¿verdad? Activa estos centros que están en el hipotálamo y generan esa sensación de hambre, ¿verdad? De apetito. Y obviamente esta sensación puede ser bloqueada por otro tipo de sensación, que es la sensación de lo que es la llenura, ¿no? O pues es producida, o la saciedad, como también le dicen, que es producida por otra hormona, que es la grelina, que también se secreta en el estómago, por cierto, ¿verdad? La famosa grelina, que genera la sensación de saciedad, de ya estoy lleno, ya no puedo comer más, ¿verdad? Y esto se genera cuando el estómago está dilatado, sumamente dilatado, ¿verdad? Lleno de comida. Entonces vean eso, cuando está vacío, secreta gastrina. Cuando está dilatado, se genera ¿qué? Grelina, ¿no? Que es una hormona muy importante. Por otro lado, también dentro de sus funciones está el control de la flora bacteriana. Esto ya les decía el porqué, ¿verdad? Por la presencia del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico genera un pH muy bajito, que pues la mayor parte de las bacterias no pueden vivir en un medio tan ácido como el del estómago. Pero hay algunas que logran burlar este factor de protección que tiene, vean eso, como es el famoso H. pylori, ¿verdad? El Helicobacter, el famoso Helicobacter pylori. ¿Quién no ha escuchado hablar de esto? Más que seguro que ustedes tienen algún familiar, algún conocido, algún amigo que tiene un problema gracias al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori está relacionado con la úlcera, ¿no? Gastroduodenal sobre todo, ¿no? Es productora de la úlcera gastrodenal. La mayor parte de los pacientes que tienen úlcera gastrodenal son positivos en cuanto a la serología para Helicobacter pylori, ¿no? Es una bacteria que resiste la acidez debido a que tiene una cápside que lo protege y lo cubre, ¿no? Entonces, vean eso, tiene un factor erosivo para la mucosa gástrica, lesiona la mucosa gástrica y causa este tipo de úlceras, ¿no? Ahora, por otro lado, dentro de las funciones también está que interviene en la hematopoiesis. ¿Por qué? Ya hemos dicho, por la producción del factor intrínseco, ¿ok? El factor intrínseco. Luego, protege la mucosa gástrica. Ya hemos mencionado los factores de protección, ¿verdad? De la mucosa gástrica, repitiendo. Hemos dicho la producción de este mojo alcalino con bicarbonato. Luego también el grosor de la propia mucosa gástrica. Luego tenemos también la producción de prostaglandinas y la irrigación, ¿verdad? La irrigación. Luego, finalmente, sabemos que produce y libera sustancias, como ya hemos dicho, la gastrina, que es muy importante, ¿no? La grelina, ¿no? También otras hormonas que están relacionadas también con la digestión, ¿no? Y también, como ustedes pueden ver, eh, liberan también otro tipo de neurotransmisores como, y que están en relación también con la producción del propio ácido clorhídrico, como hemos visto, como la acetilcolina, la histamina, ¿verdad? Bien, esas son las funciones básicas que tiene el estómago. Eso es en cuanto a estómago. ¿Alguien tiene preguntas al respecto? Una pregunta, Doc. Sí. Yo me estoy guiando más o menos con el libro del sí, pero hay cosas que me estoy dando cuenta que no hay. Por ejemplo, usted está hablando de todas estas hormonas, por eso es igual de todo lo que secreta el estómago, y esto no lo encuentro en este libro. Quisiera saber con qué libro se va a hacer para hacer la pregunta. Exacto. Como les decía, no sé si estaban al principio de mis clases. La mayor parte de mis diapositivas y demás no lo hago de un solo libro, ¿no? Sino es la extracción de varios libros, entre pues libros también de fisiología y libros de propia anatomía. Dentro de los de anatomía, generalmente me baso en lo que es Rubier, en lo que es también Testi y también en lo que es el propio Moore, ¿no? Aunque Moore es uno de los libros menos indicados como tal, pero bueno, está dentro de su bibliografía, ¿no? Pero bueno, pero los más importantes, como les digo, son el de Rubier, el de Testi y la Target también en algunos casos. Ahora, para la parte de las funciones de la fisiología que menciona su compañero, que no están en su libro como tal, bueno, en el libro que él está utilizando, que es el de Testi, la mayor parte están en fisiología, ¿no? En los libros de fisiología, sobre todo en el de Garner. ¿Cómo se llama el de fisiología, perdón? ¿Perdón? ¿Cómo se puede repetir el nombre del libro de fisiología? No te escucho bien. ¿Puedes repetir o puedes aumentar el volumen de tu micrófono? ¿Y puede volver a repetir el nombre del libro de fisiología? Ah, claro que sí. Generalmente el libro de fisiología que utilizamos es el de Guyton, ¿no? Guyton. No es de Garner, perdón, el de histología es el de Garner, ¿no? A veces también les hablo de histología, si se han dado cuenta, ¿no? Y cuando les hablo de histología, generalmente ahí sí me baso en Garner.
pero para fisiología, para las funciones, es Guyton, el libro de Ahí, fisiología de Guyton. Guyton, se escribe Guyton, por si acaso. uy, Ajá. Es un muy buen libro que ustedes van a ver posteriormente, ¿no? En semestres superiores. muchas gracias, Doc. Voy a buscar este libro. De nada. Bien, Solo ¿alguna una pregunta? consulta. En el caso de ulceraciones, creo que también se da en el caso de la mebiasis, ¿no? Úlceras en el Sí, sí, intestino, sí. intestino Sí, se grueso. pueden dar también por parásitos, ¿no? Por si acaso, las amebas son parásitos, ¿no? También se pueden dar. Es una causa muy común de, de hemorragias también, ¿no? O de disentería también, así le llama. Bien, ¿alguna otra pregunta en relación a estómago? Doctor, disculpe, para ver el contenido interno del estómago, ¿por dónde se opta a hacer un corte? Había oído que en una de las curvaturas se podía realizar. Depende, ¿no? Si se quiere observar completamente, ¿no? La estructura de la cavidad gástrica, se puede hacer una disección a nivel de la curvatura mayor, a nivel de lo largo de toda la curvatura mayor. O si se quiere observar una parte en concreto, se puede hacer simplemente una resección quirúrgica, por ejemplo, a nivel de lo que es la región del fundus, o a nivel de lo que es la región del antro, ¿no? O tal vez a nivel también del propio cuerpo, ¿no? Por eso depende qué es lo que se quiere mostrar. Se pueden hacer cortes sagitales, se pueden hacer cortes transversales, cortes coronales, inclusive del estómago. Profesor, entonces, en el caso de la gastrectomía, los cortes se hacen a nivel del cuerpo. En el caso de las gastrectomías, ahí es diferente, ¿no? El abordaje. Pues por lo general se tienen que hacer dependiendo también qué es lo que uno busca, ¿no? Por ejemplo, si es una resección quirúrgica, como les decía, en el caso de la cirugía bariátrica para reducir el tamaño del estómago, por lo general se hace acá a nivel medio, a nivel del propio justamente cuerpo, entre una línea imaginaria que divide o bueno, que une en realidad lo que va a ser la curvatura menor con la curvatura mayor, ¿no? Es ahí donde se tiene que hacer. Ahora puede ser también a nivel del antro, que es una antrectomía, ¿no? O puede darse también a nivel de pues, lo que es la región del fundus, una incisión oblicua que cruza a través de esta, ¿no? Por eso mucho depende de la patología también de base, ¿no? Por ejemplo, un cáncer, el abordaje de una cirugía de una gastrectomía por cáncer es muy diferente que en el caso de la cirugía bariátrica. Acá en el chat unas preguntas, bueno, una de dice si pueden utilizar, claro, obviamente el libro Moore es un libro básico, pero es un libro muy escueto, ¿no? Le falta mucho, muy resumido. Es el resumen Las del imágenes. resumen del resumen de otros libros. Las imágenes también están relativamente bien, ¿no? Pero es preferible que para estudiar, por ejemplo, en la práctica, se base más en el atlas, ¿no? Que vean en el atlas y vean ahí las imágenes están mucho más detalladas, son mejor. Para la irrigación, igual les recomiendo que lean Rubier, ¿no? Como yo les explicaba, así bonito, bien detallado, está en Rubier. El Moore está así muy a grandes rasgos, ¿ok? Que no les dice el rama de quién es, de dónde viene, entonces para eso es mejor estudiar lo de Rubier. Acá están las funciones, están pidiendo ahí para verlas. Ahí están las funciones, son las principales funciones que tiene el estómago. Ahora, no se olviden que la parte gastrointestinal es considerada el segundo cerebro, ¿verdad? La han denominado últimamente así, ¿no? El segundo cerebro, o las funciones también que maneja en relación al sistema nervioso. Bien, acá te preguntan también de Rubier cuál es la mejor, pues la última siempre es la mejor, ¿no? En realidad, Rubier está
revisado y revisado y recontra revisado a partir desde la cuarta para arriba, de la cuarta edición para arriba. Las primeras ediciones tienen todavía muchos errores, ¿no? Que han sido corregidos con posteriores ediciones. Han ido sumando también algunos pequeños detalles, más imágenes, más cuadritos, ¿no? En posteriores ediciones. Y ahora, existen también otras formas de limitar el contenido gástrico, ¿no? No solo está la cirugía, la gastrectomía como tal, sino también el balón gástrico, por ejemplo, la banda gástrica, como una de sus compañeras también menciona acá en el chat. ¿De qué se trata esto? ¿No? En el caso del balón gástrico, se inserta un balón que se va insuflando, ¿no? Por dentro, y esto va limitando el espacio que hay dentro del estómago. Entonces esto va a crear que también lo mismo, ¿no? Que el paciente pues, se llena con poco, come poco, y se va llenando, ¿no? Ahora, lo bueno es que puede ser modificado, se puede ir modificando, ¿no? Si el paciente está perdiendo de peso muy rápido, pues se va desinflando poco a poco y el paciente va recibiendo un poquito más de alimento. ¿No? Lo mismo pasa con la banda gástrica. La banda gástrica es una banda, generalmente, pues, eh, de la forma de un anillo que se va ajustando, ¿no? A nivel del cuerpo del estómago y va siendo apretada de la misma manera y va limitando externamente también el espacio del estómago. Por ende, el paciente también va recibiendo cantidades menores de alimento. Y lo mismo también, igual que el balón gástrico, puede ser modificado. Casi siempre se opta por esto, ¿no? Como parte de la cirugía bariátrica antes de concebir lo que es la reducción gástrica o la gastrectomía. ¿Por qué? Porque lo malo de la gastrectomía es que no puede ser modificada, ¿no? Una consulta, en el caso de que una persona esto tome como que digamos lejía o alguna bebida que no esté permitida, ¿cómo hacen el lavado gástrico? Bueno, en el caso de pues, la valina, como nosotros le llamamos, o la lejía, no se olviden que es sumamente corrosivo, ¿verdad? Va a destruir prácticamente la mucosa del esófago y también la gástrica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El lavado gástrico, pues primero se tiene que hacer con una sonda nasogástrica, ¿no? Hay que poner una sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para evitar también la lesión, ¿no? Como les decía, del esófago, por así decirlo, por un reflujo, ¿no? Por otro lado, también hay que utilizar algunos antídotos bloqueantes, ¿no? Para neutralizar, ¿no? Lo que va a ser pues el efecto de la lavandina o de la lejía, bueno, en este caso el cloro, productos clorados, ¿no? Se puede utilizar también carbón activado, ¿no? Pero la base también es el lavado gástrico, pero como les he dicho, teniendo muy en cuenta esto, ¿no? Sobre todo mediante una sonda nasogástrica. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Buen día. Tenía una curiosidad respecto a esto, ya que estamos en el estómago. Hay situaciones en que el estómago suele provocar lo que son sonidos tipo rugidos, y más Ujú. y más si la persona por la mañana no consume ningún alimento. Me gustaría saber cuál es la fisiología en este caso del estómago Claro, o a qué se debería así los rugidos. claro que sí, muy buena pregunta. Eh, Eso es parte de los movimientos peristálticos que produce el propio estómago cuando está en condiciones de, pues, le llaman eh, postprandiales, ¿no? Generalmente el estómago está vacío, que es lo que pasa, el estómago está vacío, y cuando el estómago está vacío, como hemos visto, produce una serie de hormonas. Dentro de ella está la gastrina es la principal inductora de esto, ¿por qué? Porque va a generar aumento de la producción glandular primero, ¿no? Aumento de la secreción del ácido clorhídrico, del jugo gástrico, y por otro lado aumento también del peristaltismo, es decir, la contracción de la musculatura gástrica. Entonces cuando el estómago se empieza a contraer y cuando está vacío, va a generar estos ruidos que se conocen, ¿no? Como los ruidos gástricos, que son típicos, ¿no? Cuando uno pues tiene hambre o uno siente justamente
bueno, percibe en realidad esa sensación, ¿no? Que es conocida como la sensación de hambre, ¿no? Y como les decía, es producto de la propia acción de este tipo de hormonas, ¿no? Que se activan cuando el estómago está en condiciones justamente de escasez o cuando el estómago está vacío, ¿no? Ahora, cuando el estómago está lleno, por otro lado, esto puede producir, pues, gases, ¿no? Que se conocen como los flatos, ¿verdad? Los flatos, producto de la descomposición también de los alimentos que producen gases, junto también con la acción a nivel de pues, bacterias que se encuentran también en el intestino y crean posteriormente lo que van a ser las flatulencias, ¿no? Que no tienen que ser confundidas con los ruidos pues, estomacales, ¿no? Entonces vean eso, es una diferencia también, ¿no? Ahora, la sensación de hambre, de apetito, muchas veces puede ser confundida con una sensación de dolor. No sé si alguien ha experimentado esto. Uno no sabe si le está doliendo el estómago o si tiene hambre, ¿verdad? Porque esto es dado por la inervación visceral que tiene el estómago, ¿no? Y porque comparte la misma vía, ¿no? Que la vía del dolor, que es el dolor visceral, por cierto, que es un dolor difuso, mal ubicado, ¿no? Entonces, por eso muchas veces puede confundirse esa sensación de hambre con dolor. ¿Ya? Hay que tener eso muy en cuenta. Ok, muchas gracias, doctor. De nada. Bien, acá hay otra pregunta en el chat que dice, ¿por qué cuando dan un golpe en el estómago nos falta el aire? Muy buena pregunta, porque a nivel de esa región, sobre todo a nivel del epigastrio, hay un plexo, ¿no? Que es el plexo llamado solar o celíaco. Ese es un plexo nervioso, ¿no? Que está en relación también con lo que es el control de lo que son los pulmones, la parte respiratoria. Por eso es que cuando uno recibe un golpe a nivel de esa región, siente esa sensación, ¿no? De falta de aire y demás. Inclusive el paciente puede noquearse, ¿no? ¿Sabía? Con un golpe a ese nivel. Los boxeadores buscan el plexo solar, el plexo celíaco para hacer knockout a nivel del abdomen. ¿Por qué? Por esa razón, ¿no? Por la conexión que tienen también con la vía visceral, que controla también al corazón, los pulmones, etc. ¿No? Entonces no se olviden, es un plexo autónomo muy importante, el plexo celíaco. Dos, una preguntita más. Sí. Con respecto a la túnica muscular, hemos visto que hay de tres planos, ¿no? Un plano superficial, medio y el profundo. Ahora, sabemos que el músculo, cuando se corta, sangra mucho. A la hora de hacer un bypass gástrico, ¿cómo hacen los doctores para que no esté sangrando todo el dentro del estómago? Muy aparte de que acabamos de ver que igual está bastante, que tiene bastantes arterias, que tiene bastantes nervios, que tiene bastante circulación. Exacto. Para una cirugía gástrica lo que se hace es primero ir seccionando una arteria una por una y haciendo hemostasia posteriormente, ¿verdad? Se pueden utilizar pinzas hemostáticas, se pueden utilizar bandas elásticas hemostáticas, ¿verdad? O con también el mismo electrobisturí se puede cauterizar esos vasos sanguíneos, dependiendo el calibre de estos. Si son vasos sanguíneos pequeños, delgados, cortos, se pueden cauterizar. Si son vasos sanguíneos grandes, muy importantes, se tienen que hacer la hemostasia o ligado de los mismos, ¿no? Para evitar un sangrado masivo o para una posterior restitución de la irrigación a nivel de estos mismos, ¿no? Cuando se interconectan de nuevo entre ambos. Cuando son grandes arterias, como les decía, por lo general se hace hemostasia de un lado y del otro y posteriormente se vuelven a unir. O cuando son muy pequeños estos vasos sanguíneos, generalmente se los cauteriza con el propio electrobisturí o electrocauterio para evitar así sangrados masivos, ¿no? Obviamente el paciente también tiene que estar recibiendo sangre, ¿no? Por eso es muy importante que los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía gástrica tengan pues una gran reserva de sangre, ¿no? Por eso les piden generalmente a los parientes que donen sangre, ¿no? Necesitan como mínimo unas 4 unidades, ¿no? Interesante. Sí, sí. Por eso la cirugía gástrica es un reto, ¿no? Los pioneros en la cirugía gástrica a nivel mundial son los japoneses, ¿no? Porque se ha visto que el cáncer gástrico en Japón es muy común. Ahora, a nivel de Latinoamérica, también no se olviden que en Latinoamérica, por la migración, ¿no? De los asiáticos, hay países que se han visto también envueltos y comprometidos con este tipo de patologías. Uno, sin ir muy lejos, es Perú, ¿no? Que creo que gran parte de ustedes es de allá, entonces deben saber esto, ¿no? Perú también y Brasil, ¿no? Que son los países que tienen mayor
pues migración de asiáticos a ese nivel. Y son también países pioneros en la cirugía gástrica. Uy, ya, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? Hay un dato curioso también, hablando un poquito en relación al cáncer gástrico. ¿Sabían que la alimentación también puede influir en esto? ¿No? La alimentación, vean eso, dicen que los productos ahumados generalmente son más cancerígenos que otro tipo de alimentos, ¿no? Otro tipo de cocción. Pero somos más ácidos. Exacto, ¿no? Los que también tienen gran contenido de nitratos y demás, también dice que son justamente más cancerígenos, ¿no? Este tipo de alimentos. Por eso la alimentación también varía de país a país y esto también influye en cierta manera en que países asiáticos tengan más tendencia a tener este tipo de cáncer. También creo que, doctor, cuando están acostumbrados mayormente a comer con lo que es el microondas, están ahí con el cáncer. Eso la verdad desconozco, no había escuchado, pero Doctor, también he escuchado que el estrés también es condicionante a que aumente la gastritis. en el caso de la gastritis, sí, sí, un factor muy importante es el estrés, ¿no? Muy, muy importante. Bien, acá en el chat dice, las benzodiazepinas que les dan a los pacientes con epilepsia afectan alguna zona gástrica o fisiología. Solo se han descrito pues como reacciones adversas, ¿no? Problemas gastrointestinales, pero como tal, nada más. Dice, el estrés es un factor condicionante también para una gastritis, sí, obviamente, ¿no? Lo que decíamos, sí, es un principal factor. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar? Ok, ya es hora. Bien, ¿alguna otra pregunta para concluir entonces? Doctor, una última pregunta. Sí. ¿Cuál es, sí, cuánto es el pH del reflujo gástrico? En el reflujo gástrico, generalmente, pues el pH es el mismo que el del estómago, no se olviden eso, que puede ir entre los, como les decía, de los 2 a 3, ¿verdad? Ahora, otra cosa es la presión, ¿no? Que tiene que tener el esfínter en el reflujo. Generalmente se pierde esa presión de los 30 milímetros, ¿ya? Que no se pierde. Por lo general decae, puede estar menor de 30. Ahora, cuando la presión del esfínter es mayor a los 30, esto indica que otro cuadro, que es la calasia, como les decía. Ok, se sabe que el reflujo gástrico es provocado por distintas causas. Entre una de ellas puede ser a través de la vista, al ver algo desagradable o al sentir algo o al oler algo desagradable. ¿Hubiese alguna forma de revertir eso? La verdad que, pues, depende todo de la sensibilidad de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son más susceptibles, más sensibles, ¿no? Y generan, pues, reflejos viscerales mucho más que otras, ¿no? Por ejemplo, hay personas muy impresionables, como tú decías, que por el hecho de ver solo sangre, por ejemplo, sufren de este tipo de reflejos viscerales, que es el vómito, las náuseas, etcétera, ¿no? Y otras que, pues, prácticamente no les afecta, ¿no? Todo esto depende, entonces, de la sensibilidad de cada paciente, de cada persona. Y para revertirlo como tal, pues no existe algo, ¿no? Como tal. Como les digo, depende de cada persona. Ahora, obviamente, pues como ustedes van a ver, hay algunos productos químicos que inducen también a un reflujo, ¿no? Como un gran contenido también de sodio, de potasio, que pueden inducir también al vómito, ¿no? Pero esto es por la química. Ahora, por la parte de los sentidos, ¿no? Como el olfato, la vista y demás, pues, como les he dicho, son parte de los reflejos viscerales, ¿no? Que inducen este tipo de respuestas. Entonces hay respuestas, como pueden ver, ¿no? A nivel de estos sentidos y también hay respuestas químicas a nivel de receptores que se encuentran también a lo largo de la vía gastrointestinal. Es por eso que algunas comidas, ¿no? Nos caen mal y por lo general tendemos a pues eliminarlas, a expulsarlas mediante el vómito. Doctor, Sí. ¿y la hiperemesis en las gestantes?
Es producto de las hormonas. Y tiene que ver también un factor psicológico. Sí, 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 está en relación, ¿no? Pero el principal son las hormonas, ¿no? Las que afectan a todo esto. Hay también un factor psicológico, ¿no? Y también un factor hormonal muy importante. Doctor, yo le quería hacer una pregunta con respecto a los vómitos prolongados que pueden causar una alcalosis. ¿Cómo estaría reaccionando el estómago? Qué, qué complicaciones podría tener el tener una alcalosis? Pues en sí la alcalosis es mala a nivel general, ¿no? Porque no se olviden que el pH se altera, entonces la homeostasis se pierde. Ahora, por el lado del estómago, el estómago, pues, ¿qué es lo que hace? El estómago generalmente tiende a contraerse cada vez que uno está, pues, vomitando, o en el caso también del reflujo, tiende a contraerse, ¿no? Entonces, esta contracción prolongada puede generar una sensación también de, pues, de espasmo a nivel del estómago que se conoce, bueno, que se conoce como el cólico también, ¿no? Gastrointestinal. Ahora, lo más grave del reflujo, ¿no? Y sobre todo, perdón, de lo que va a ser la hiperemesis y demás, es que este puede desgarrar la mucosa a nivel esofágico y generar esta patología que ustedes seguro van a ver más adelante, que es el famoso síndrome de Mallory-Weiss, que se da mucho en estos pacientes que vomitan constantemente, como son los alcohólicos, por ejemplo, ¿no? También los que tienen problemas como la bulimia, ¿no? Y demás. Entonces, todo esto puede generar este síndrome, que es el famoso síndrome de Mallory-Weiss, donde hay una lesión a nivel de la mucosa del esófago y hay un sangrado posterior. Esta es una de las primeras causas de sangrado de la vía alta, por si acaso. Ahora bien, hay otra pregunta acá para concluir que dice, ¿cómo se da una persona puede tener ¿okay? No entiendo, a ver, ¿qué dice? ¿Cómo se dan o cómo una persona puede tener Helicobacter pylori? Pues obviamente para ser detectado tienen que hacerle una prueba, una ELISA para lo que es, o una prueba serológica para lo que es Helicobacter pylori, ¿no? Y por lo general el paciente está relacionado con patologías como la úlcera, como les decía, la úlcera gastroduodenal, donde la más común es la de duodeno, ¿no? Y es úlcera gástrica, que por cierto tiene que ser detectado por endoscopía. Muchas veces la úlcera gástrica está asociada también al cáncer, posteriormente al cáncer gástrico. Entonces hay que tener mucho cuidado. La úlcera duodenal es la más común y es la que está más asociada al Helicobacter pylori. Ahora, el Helicobacter pylori también puede estar asociado muchas veces a las gastritis erosivas, que en un principio una gastritis erosiva, ¿no? Pues, bueno, en realidad la úlcera comienza así, ¿no? Primero por una gastritis erosiva, que posteriormente esto se va complicando y va generando estas úlceras, y posteriormente la úlcera puede también lograr, puede, por así decirlo, exteriorizarse y puede perforar al estómago, ¿no? Porque la úlcera no está solo circunscrita a nivel de la capa de la mucosa, sino que esta puede ser tan profunda que puede lograr perforar el estómago y esto pues puede generar que una perforación de víscera hueca que va a generar una peritonitis, ¿verdad? Y eso es mucho más serio. Por eso hay que tener también mucho cuidado con las úlceras gástricas, no solo por el hecho de que causen también sangrados, sino por el hecho de que pueden lograr perforarse y pueden llegar a pues producir una peritonitis. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. El día de mañana vamos a continuar con la parte de intestino, ¿no? Vamos a ver intestino delgado e intestino grueso. Entonces, por favor, vayan leyendo ese tema. Que tengan buena mañana. Nos vemos.